Al término de esta lección, usted será capaz de comprender la creación de puntos y trayectorias para establecer el movimiento que debe de realizar el TCP del robot, realizar la simulación del movimiento de un robot a través de una trayectoria. Se crea un nuevo archivo seleccionando el botón de Estación vacía. En el menú Posición inicial, se selecciona la flecha de la opción de Biblioteca de ABB. Seleccionamos el robot IRB 1100. Aceptamos la configuración del robot mostrada en la ventana. Seleccionar del menú Posición inicial la flecha del botón de Importar biblioteca. Seleccionar la opción de Biblioteca del usuario. Se mostrará la herramienta ventosa creada en la sesión anterior. Seleccionarla dando clic sobre ella con el botón izquierdo del ratón. La herramienta aparece en la ventana gráfica, coincidiendo su sistema de referencia con respecto al sistema de referencia mundo. Para colocarla en el extremo del robot, se selecciona en el árbol de construcción y se arrastra hacia el robot. En la ventana que se despliega, aceptamos la indicación de que se actualice la posición de la herramienta. El siguiente paso consiste en asignar una controladora que permita simular el movimiento de los actuadores del robot. Del menú Posición inicial, se selecciona la flecha del botón correspondiente a la opción de Controlador virtual y seleccionamos el comando desde Diseño. En la ventana de parámetros del controlador, nos solicita que seleccionemos la versión del sistema operativo, denominado RobotWare. Presionamos el botón siguiente para aceptar los parámetros que aparecen. En la segunda ventana aparecen los mecanismos que podrán manipularse con dicho controlador. Verificamos que se encuentra seleccionado el robot IRB 1100 y presionamos el botón de siguiente. En la ventana seleccionamos el botón de opciones. Posteriormente, seleccionamos la opción de Industrial Network y activamos en la sección de la tarjeta Profinet la opción de 3020-2, Profinet Device. Esto permite definir la tarjeta de entrada y salida de datos que tendrá el controlador del robot, con el objetivo de poder interactuar con él a través de diferentes señales que puedan provenir, por ejemplo, de sensores externos. Seleccionamos el botón de aceptar. Finalmente, seleccionamos el botón de finalizar. Después de transcurrir un tiempo en la parte inferior derecha de la ventana del programa, el indicador del controlador deberá cambiar a un color en verde, indicando que se activó correctamente. Seleccionar del menú Modelado la flecha del botón de Sólido y la opción de Tetraedro. En la ventana del comando, ingresar una longitud de 200 milímetros, una anchura de 200 milímetros y una altura de 200 milímetros para crear la primera base. Repetir el procedimiento para crear una segunda base con las mismas dimensiones y cerrar la ventana del comando. Seleccionar en el árbol de construcción la pieza 1, dar clic con el botón derecho del ratón y seleccionar la opción de posición, fijar posición. Colocar un valor de 200 en la coordenada X, de 100 en la coordenada Y y 0 en la coordenada Z. Seleccionar el botón de aplicar para mover la pieza 1 a su nueva posición. Sin cerrar la ventana del comando, seleccionar la pieza 2 en el árbol de construcción, colocar un valor de 200 en la coordenada en X, de menos 300 en la coordenada Y y 0 para la coordenada Z. Seleccionar el botón de aplicar y cerrar la ventana del comando. Seleccionar del menú Modelado la flecha del botón de Sólido y la opción de Cilindro. En la ventana del comando, ingresar un radio de 30 milímetros y una altura de 100 milímetros y seleccionar el botón de Crear. Finalmente, cerrar la ventana del comando. Seleccionar la pieza 1 en el árbol de construcción. Dar clic con el botón derecho del ratón para desplegar el menú contextual.
seleccionar la opción de cambiar nombre. Renombrar la pieza 1 con el nombre de base 1. Repetir el proceso para cambiar el nombre de la pieza 2 por base 2 y a la pieza 3 renombrarla como lata. Seleccionar en el árbol de construcción la lata, desplegar el menú contextual y seleccionar la opción de Posición, Fijar posición. Activar en el menú de la ventana gráfica la opción de Ajustar a objeto. Dar clic con el botón izquierdo del ratón sobre la coordenada X de la ventana de comandos para activarla. Colocar el puntero del ratón sobre la base 1. Cuando aparezca la esfera en el centro de la base, seleccionar esa posición, la cual deberá aparecer en la ventana del comando. Seleccionar el botón de aplicar y cerrar la ventana del comando. Para cambiar el color de un objeto gráfico, por ejemplo, el de la lata, la seleccionamos en el árbol de construcción y posteriormente del menú Modificar, presionamos el botón de apariencia de gráficos y asignamos el color deseado. Para indicar los puntos en el espacio por donde deberá pasar la herramienta del robot, inicialmente se debe definir lo que se conoce como objeto de trabajo, los cuales permiten organizar los puntos que se van creando de forma que se van agrupando en un objeto de trabajo en particular. Si se mueve el objeto de trabajo, se desplazarán junto con él todos los puntos asignados a ese objeto de trabajo. Esto es equivalente a dibujar en capas en un programa de diseño. Para crear el objeto de trabajo, se activa del menú de posición inicial la flecha del botón Otros y seleccionamos la opción Crear objeto de trabajo. En la ventana de comandos, cambiemos el nombre como WO-1 y presionamos el botón de Crear. En la ventana del árbol de construcción, seleccionemos la pestaña de Trayectorias y puntos. En el árbol de construcción de esta pestaña aparece el objeto de trabajo creado en la carpeta de objetos de trabajo y puntos. Para guardar las posiciones por donde debe pasar la herramienta del robot, el primer paso será verificar del menú de posición inicial en la sección de parámetros que se encuentre activo el objeto de trabajo creado anteriormente. Además, en la opción de herramienta se debe seleccionar la ventosa. Para grabar el punto donde se encuentra actualmente la herramienta del robot, se selecciona del menú de posición inicial la opción Programar posición. Para verificar que la posición ha sido guardada, en la pestaña de Trayectorias y puntos, seleccionamos la flecha sobre el nombre de WordObject 1 para desplegar la información del árbol. Se observa que se ha creado el punto denominado Target 10. Para indicar un segundo punto por donde pase la herramienta, la orientaremos de manera que la ventosa quede perpendicular al plano de las bases. Esto se realiza moviendo el eje de la articulación 5 del robot. Seleccionamos la pestaña de diseño en la ventana del árbol de construcción. Seleccionamos el robot y desplegamos el menú contextual. Seleccionamos la opción de movimiento de ejes del mecanismo. La ventana del comando permite mover cada uno de los ejes del robot. Seleccionamos el eje 5 y tecleamos un valor de 90. Cerramos la ventana del comando. Activamos la pestaña de trayectorias y puntos. Seleccionamos del menú de posición inicial la opción de programar posición y observamos que en el árbol de construcción aparece ahora el punto Target 20. Como vemos en la ventana gráfica, cada vez que se crea un punto, se asigna un sistema de referencia en ese lugar, que tiene la posición y orientación que la herramienta adoptará en dicho punto. El siguiente paso es crear los puntos que permitan mover la herramienta para tomar la lata. Seleccionamos la pestaña de diseño en la ventana del árbol de construcción. Seleccionamos el robot y activamos el menú contextual. Seleccionamos la opción de movimiento lineal del mecanismo. En la ventana del comando se puede especificar la posición en coordenadas X, Y y Z
que deberá moverse el TCP de la herramienta y su orientación con respecto a cada eje. Colocamos como coordenadas 300 para X, 200 para Y y 400 para Z. Se observa que el robot se mueve a la posición especificada. Activamos en la ventana del árbol de construcción la pestaña de trayectorias y puntos. Seleccionamos la opción de programar posición del menú de posición inicial. Se observa en el árbol de construcción que se crea el Target 30. En la ventana del comando de movimiento lineal, colocamos 300 para la coordenada en X, 200 para Y y 300 para Z. Se observa nuevamente que el robot se mueve sobre la lata. Seleccionamos la opción de programar posición. En el árbol de construcción se crea el punto Target 40. Colocamos nuevamente en la ventana del comando 300 para la coordenada en X, menos 200 para Y y 400 para Z. Se observa que el robot se mueve sobre la base 2. Seleccionamos la opción de programar posición. En el árbol de construcción se crea el punto Target 50. Colocamos en la ventana del comando 300 para la coordenada X, menos 200 para Y y 300 para Z. El robot se coloca en la posición donde soltará la lata. Seleccionamos la opción de programar posición. Se observa en el árbol de construcción que se crea el punto Target 60. Cerramos la ventana del comando. Seleccionamos en el árbol de construcción el punto Target 30 y activamos el menú contextual dando clic con el botón derecho del ratón. Seleccionamos la opción Ver robot en posición. Si vamos seleccionando ahora los puntos creados, vemos en la ventana de gráficos que el robot se mueve a cada punto, mostrando la configuración que sus eslabones tomarán para que el TCP de la herramienta se coloque sobre el punto correspondiente. El siguiente paso es indicar el movimiento que realizará el robot para moverse de un punto a otro. Esto se realiza a través de indicar la trayectoria que seguirá la herramienta del robot. Para crear una trayectoria, en el árbol de construcción seleccionamos la carpeta de trayectorias y procedimientos. Activamos el menú contextual dando clic con el botón derecho del ratón y seleccionamos la opción de crear trayectoria. En la carpeta de trayectorias y procedimientos se crea la primera trayectoria con nombre de PAT10. La seleccionamos y activamos el menú contextual para seleccionar la opción de cambiar nombre. Le asignamos el nombre de main. Se observa que aparece entre paréntesis la leyenda de punto de entrada. Esto le indica al programa que la trayectoria creada será la trayectoria principal. Solo puede existir una trayectoria principal. Repetimos el procedimiento para crear dos trayectorias que llamaremos sujetar y soltar. Para indicar los puntos que pertenecen a cada trayectoria, primeramente se debe definir el tipo de movimiento que realiza el robot entre un punto y otro. Esto se indica seleccionando las opciones que se muestran en la barra inferior del programa. El comando activo es MoveL, que realiza un movimiento lineal entre un punto y otro. La opción MoveJ realiza un movimiento del robot siguiendo una trayectoria curva entre un punto y otro. Dejamos la opción de MoveL. La siguiente opción nos indica la velocidad a la cual se moverá la herramienta del robot. Dejamos la velocidad que aparece. La opción que aparece con la letra Z y un número indica el radio de una circunferencia que tiene por origen el punto por donde debe pasar la herramienta. Este radio es una tolerancia para indicar qué tan cercano al punto se le permite que la herramienta pase. Si se desea que se coloque exactamente sobre el punto, se activa la opción de Find. El siguiente paso es colocar los puntos que formarán cada trayectoria. Seleccionamos el punto Target 20 y se arrastra la trayectoria de sujetar. Si ampliamos el árbol de construcción de la trayectoria, vemos que se generó una instrucción denominada MoveL Target 20. Realizamos el mismo procedimiento para colocar los puntos de Target 30, Target 40
Target 30 y finalmente Target 20. En la ventana de gráficos se observa una vista preliminar de la trayectoria que seguirá la herramienta del robot. Realizamos el procedimiento descrito para colocar los puntos que formarán la trayectoria de soltar. Los puntos serán el Target 20, Target 50, Target 60, Target 50 y finalmente Target 20. El siguiente paso es crear la trayectoria principal, que incluya las trayectorias de sujetar y soltar. Nuevamente, seleccionamos primeramente el punto Target 10 y lo movemos a Main, seguido del punto Target 20 y después seleccionamos la trayectoria de sujetar y de soltar. Finalmente, los puntos Target 20 y Target 10. Los robots ABB utilizan el lenguaje de programación denominado RAPID para crear el código de RAPID a partir de la información del árbol de construcción. Seleccionamos del menú de posición inicial la flecha del botón de sincronizar. Seleccionamos la opción de sincronizar con RAPID. En la ventana de sincronización con RAPID, verificamos que todas las opciones estén activas y seleccionamos el botón de aceptar. En la ventana de salida, observamos que aparece el mensaje de sincronización con RAPID completada, lo cual indica que se compiló el programa correctamente. Seleccionamos del menú Simulación la opción de reproducir. Se observa el movimiento correcto de la herramienta a través de la trayectoria creada. Finalmente, guardamos la estación con el nombre de Práctica 2.